Lo que estamos planteando de entrada a nosotros es que el patrimonio es el conjunto de bienes que acumulamos para repartirlo a los que nosotros deseamos, a los que queremos. Es nuestra herencia. Eso jurídicamente hablando de nuestro patrimonio. Pero hablando de cultura, estamos en otro cosa. El patrimonio cultural no lo construimos nosotros, sino la comunidad. Como patrimonio cultural es una construcción comunitaria que además recibe la comunidad para que la enriquezcamos y se la devolvamos a la comunidad. No es algo que se conserva nada más, sino que se va reciclando y se va enriqueciendo. Conforme avanzamos nosotros en nuestra vivencia, eso es una experiencia que seguramente hemos tenido todos, recibimos las tradiciones y les ponemos nuestro granito de arena, las vamos haciendo crecer y nos la apropiamos. Pero cuando se las transmitimos a los que nos siguen, nuestros hijos, los sobrinos, los nietos, ya tienen un acento diferente. Se han transformado, se han desarrollado en otra cosa. Esta forma en que el patrimonio cultural se va enriqueciendo conforme la comunidad se lo apropia, es algo que adquiere sentido para nosotros siempre. El patrimonio, de pronto hay como tendencias contrapuestas. Hay quien sugiere resguardarlo para que no se contamine, mantenerlo sin cambios, que se repita y se repita. Y recordarán por ahí muchos de nuestros compañeros de tertulia, de quehacer, se indignan cuando alguien le modifica algo a la tradición, cuando de pronto los danzantes, los concheros, en lugar de usar la lentejuela que usaban los abuelos, ahora le ponen pedacitos de tela brillosita, ¿no? O cuando yo recuerdo a los sombreros de los coras, originalmente tenían plumas, luego los transformaron y les pusieron pedacitos de cartones de colores, los recortan y los adornan así. Ahora me ha tocado ver sombreros coras, entre comillas, muy tradicionales, pero que tienen de todo, pedazos de cartulina de colores, de esos que usamos para los letreros, recortes de cartones con colores, pedazos de refresco de plástico, de colores verdes, azules. Esta forma de apropiarse de lo que viene y transformarlo, para muchos es un pecado. ¿Cómo lo vamos a transformar? Y para otros, bueno, pues, ¿cómo va, no? Yo creo que ambas posiciones tienen que ser entendidas, pero la cultura no es algo inmóvil, algo que está fijo para siempre. Esa es mi postura. Si comprendo el afán de preservación de los tradicionalistas, hay una forma de hacerlo, de conservarlo, que para eso inventamos los museos, pero también en la descripción de cómo eran, en qué tiempo. Eso los preserva, pero no podemos detener, congelar la cultura viva. Entonces, hay que buscar la forma en que esto sea consciente, que las transformaciones que hacemos las entendamos, por qué las hicimos. En el caso del sombrero Cora que les comento, la idea de pronto ha cambiado de sentido. Deja de ser el testimonio del pájaro, del sol y de estos simbolismos de las creencias no cristianas para convertirse en un adorno. Y el adorno entonces debe ser lucido, bonito, brillante. No faltará quien quiera ponerle foquitos para que vaya alumbrando. Eso que puede ser aberrante para los tradicionalistas es funcional para el que lo usa, para el bailarín, el danzante. Recordarán ustedes en algunas de nuestras infancias ya remotas,
yo salía a pedir calavera con una caja de cartón y una vela, y mi disfraz era la ropa vieja de mi papá o de mis hermanos. Y ahora veo disfraces bien elaborados y la gente que lleva linternas, muy llamativo. Parece que la idea es la misma, pero se ha transformado. Entonces, dar cuenta de la idea, del significado original, pero también de la resignificación que le hemos ido acomodando nosotros, es parte del testimonio. Y eso es tener conciencia de la historia, de cómo esta corriente fundamental que vamos construyendo continuamente nos permite a nosotros entendernos y compartir. Si no nos entendemos, no compartimos, porque nosotros le pedimos a alguien, mira, pruébalo porque está bien sabroso. Esta forma de compartirlo es porque le estamos dando un valor propio. Y esa es parte de la relación con los archivos. Preservar y conservar, y no podemos evitar que no hay castillos de la pureza, no hay estas barreras infranqueables, pero y la cultura es viva, la cultura no nos pide permiso. Es tan fuerte el proceso de construcción que rebasa nuestras expectativas o nuestros prejuicios. En este sentido, nosotros, los promotores de la reflexión, sobre todo, lo planteamos como un punto en que convergen las discusiones. Ese es el papel que tienen las bibliotecas y los archivos. No resguardar, no son bodegas, sino ordenarlos, organizarlos para que los que lo necesiten lo consulten, y las bibliotecas y los archivos difunden lo que tienen para que los que no lo sepan vayan allá. Todo esto está en el marco de algo que la UNESCO llama Patrimonio Cultural Inmaterial. Es un programa que surge hace como 20 años, donde la UNESCO busca que los saberes, las técnicas, lo que se transmite de generación en generación, se reflexione, se preserve y se reflexione. No podemos reflexionar sobre algo que cambia tan rápidamente o que es tan sujeto a influencias, pero si lo documentamos, nos da la distancia para que podamos leerlo objetivamente, revisarlo, criticarlo, juzgarlo, enriquecerlo. Porque esa es la posición de nosotros, los productores de cultura también. Lo que dice la UNESCO es que el patrimonio, cuando la comunidad se da cuenta de que tiene algo, que ese algo es valioso, vivo, interesante, pero que además es suyo, es su patrimonio, entonces favorece la creatividad de la comunidad. Porque, si todo esto lo tengo, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Reflexionando sobre nuestra herencia. Si mi papá me enseñó esto, pues el viejo lo hacía así. Reflexionamos sobre nuestro patrimonio y nos volvemos creativos. Lo incrementamos, que es la creación. Pero además también, con esto de buscar sus aplicaciones o renovaciones, nos encontramos con que lo compartimos. Y lo compartimos para mejorarnos. Y este es nuestro bienestar. Dice la UNESCO que favorece la creatividad y el bienestar social en la comunidad. Además, contribuye a la gestión del entorno natural y social. Ahí recuerdo mucho esta promoción que hace el maestro Lemus, de ir a sembrar, de estar renovando, de preservando el medio ambiente, pero también de la cultura, y el ir a hacer una tarea para todos y para el futuro, que es además lo más importante,
una tarea que va a tener efectos no mañana ni pasado, sino dentro de varios años. Esta trascendencia de nuestros actos es parte del espíritu de la creación cultural. Y además, por si fuera poco, la UNESCO dice que esto permite generar ingresos económicos. La comunidad que tiene identidad, que enriquece su patrimonio y que trabaja en torno a él, le permite entenderse como productora de riqueza inmaterial, pero también material, que le permite suponer que esto sirve. No somos productores de artesanías para el turista, sino preservadores de saberes técnicos, saberes culturales que nos enriquecen y que compartimos. Y si lo compartimos, nos devuelve la riqueza. Es un bien. Les digo esto de los productores de artesanías porque de pronto el producto se descontextualiza y se hace para vender porque es bonito. Está bien, pero se satura, y si pasa una crisis como la que tenemos actualmente, donde no hay circulación del turismo, todos los compadres que viven de esto están con el Jesús en la boca, diría mi abuela, porque la riqueza no puede depender de esto, debe de ser un bien que también nos consuma, podamos consumir nosotros, y no que nos consuma a nosotros. El planteamiento, pues, de la UNESCO es eso: identidad, gestión e ingresos económicos. Esto permite que la comunidad entienda cómo este saber que de pronto parece superfluo o en desventaja frente a la tecnología, la innovación, la modernidad, es un saber que nos está permitiendo a nosotros acceder e interactuar con lo nuevo, con las nuevas tecnologías y con las nuevas circunstancias sociales. También desde la UNESCO se plantea que nos permite integrar saberes tradicionales, todos estos, incorporarlos a políticas de salud, lo que hacían los abuelos, los chiqueadores, la digitopuntura, esto que cuando la abuela nos sobaba con tomate para tronarnos la calentura, tienen una explicación, y esa explicación nos permite no descalificar el saber tradicional, sino recalificarlo, interpretarlo con los conocimientos, y esto nos da siempre elementos de riqueza y de recreación. No en balde el chiqueador chiqueaba ese pedacito de ruda que nos ponían o que todavía usamos de pronto, o sacarnos el aire con el cigarro en la oreja. ¿Qué tiene que ver eso con las cambio de presión, el nivel de circulación, el aire caliente? Todo eso que tecnológicamente podemos explicar y que nos ayuda a entender y a resignificar todo esto, pero hay que irlo aprendiendo. Obvio, la educación tiene que servirnos para crecer como individuos, para interpretar conscientemente nuestra realidad y buscar retos para transformarla. Si esto es lo que hacemos educándonos, eso es lo que hacemos cuando compartimos el conocimiento. Entonces, el patrimonio cultural y material nos permite educarnos, permite influir sobre nuestra cultura sanitaria y nuestro saber tradicional, resignificarlo. Y además, obvio, si hay recursos naturales, también entenderlos e interpretarlos. Y el archivo no es la respuesta a todo, pero el archivo nos permite organizar, preservar y difundir. Organizamos todo esto para que sepamos qué tenemos y dónde lo tenemos, y para que los que lo necesiten difundirlo, para que los que lo necesiten tengan la curiosidad solamente o quieran incorporar algo nuevo, sepan dónde está y cómo hacerlo. Los archivos se componen de 3 elementos fundamentales: el fondo, las secciones y las series documentales.
Yo se los planteo de forma muy general. El fondo de el archivo de historia oral es el fondo documental de los 12 pueblos. A lo mejor no, pero es así como lo he entendido hasta el momento. Los 12 pueblos tienen un montón de cosas que decirse y el fondo documental es de los 12 pueblos. Puede haber más fondos, pero este es el fondo esencial, el fondo eje. Cada pueblo va a aportar elementos de lo que tiene y esa sería una sección. Por ejemplo, fondo 12 pueblos, sección San Pablo Tecalco. San Pablo es famoso por muchas cosas, incluso por el pulque, pero no es el pulque, sino el magueyal. No es el magueyal, sino la tecnología asociada. No es solamente la tecnología, sino la tradición. No es solo la tradición, sino cómo se ha ido transmitiendo. Entonces, la sección San Pablo tendría, por ejemplo, varias series documentales, o sea, colecciones particulares dentro de la sección San Pablo. La serie música. Eh, yo siempre que he trabajado en labores mecánicas o incluso pseudointelectuales, no puedo trabajar sin música. Entonces, si no estoy silbando un bolero, estoy escuchando la música de rock o la que me apetezca de acuerdo a la tarea. No recuerdo ningún taller, ninguna jornada en el campo, en la ciudad, donde no haya música de fondo. Pero depende de lo que vamos a hacer, elegimos la música que nos interesa. Si requiere mucha y condenada concentración, si requiere concentración, no nos vamos a distraer con la letra. Entonces queremos música que nos acompañe rítmicamente. Eso lo sabemos. ¿Qué música acompaña la tarea de? ¿Y por qué la elegimos? ¿Y qué cantábamos? ¿Y cómo lo hacíamos? Entonces, no es solamente el testimonio de lo que cantaba, sino lo que rodea la selección y el significado que tiene para la selección. Entonces, fíjense cómo con una sola sección música tenemos desde el qué, el cómo, el para qué, el cuándo, el quién, y cada uno de estos elementos nos va dando a nosotros información y explicación que enriquece el documento. Así como está la música, están las herramientas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Etcétera. Fondo, sección y serie. En la liga que les dejo por ahí en su mano, la UNESCO tiene para el archivo el patrimonio inmaterial, tiene un mapa interactivo muy interesante donde nos ubica los nodos, música, esto que les decía, y empieza a haber una serie de relaciones sobre la cantidad de cosas que se interaccionan con la música. No solamente es el conjunto folclórico que canta, sino la relación con el rito, con la tradición, con la ceremonia, y esta serie de vínculos que tiene un elemento documentado nos ayuda a interpretarlo. Ese es el papel de la organización de la información que nos permite a nosotros interrelacionar y de esa manera acceder a cada vez más elementos complejos. Les doy un ejemplo que seguramente les tocó hacer o pueden hacer todavía. En las fichas de las viejas bibliotecas, la ficha del catálogo, nosotros revisamos por título, por tema o por autor, por lo que nos acordamos. Accedemos a la ficha y ya viene el autor y nos dice la clasificación. ¿Dónde está? L12, no sé qué. Dependiendo del documento que andemos buscando. Pero en la parte inferior de nuestra ficha catalográfica vienen otras relaciones.
está relacionada con el tema perengano, con el autor sutano o con los conceptos, es decir, partes más específicas del tema, sutanitos. Estas partes que regularmente se colocan en la parte inferior de la ficha catalográfica, nosotros que estamos buscando información, de pronto, el autor también tiene otras obras. Y el bibliotecario lo que hizo fue señalarlos con qué otras obras del autor está relacionada, con qué otros temas, con qué otras partes del desarrollo teórico o conceptual. Estas son ayudas para que el usuario pueda ampliar su búsqueda. Entonces no solamente va y lee el libro, sino lo relaciona con más información. Si esto lo hacemos al organizar nuestros documentos del archivo oral, de la historia de la palabra, si esto lo hacemos, cuando cualquiera de nuestros usuarios potenciales vaya a buscar algo sobre San Lucas Xolotl y lo lea, dice, pero también hay esto y esto y esto que se relaciona con Santa María Zumbilla, con los reyes. Mira, hay una vinculación. Y esto permite, solamente se puede hacer si está organizado y descrito. Si no, es una suposición. Pero si lo organizamos y lo describimos, profundizamos las relaciones y lo hacemos cada vez más rico para lo que queremos, porque es un patrimonio que queremos conservar, pero también enriquecer. Y la sola vinculación entre un tema con otro, ya le da un plus a la información. Le da un plus. Si aparte de la vinculación entre los temas tenemos una descripción, tenemos más elementos. Y así, eso es el papel que tiene organizar el archivo. No solamente es alfabetizarlo, porque no es que cualquiera lo pueda hacer, pero lo hace y lo hace en forma simple. Se trata de establecer una red que permita vincular los elementos que tenga nuestro archivo y que lo vayan alimentando hasta que sea cada vez mayor. Las ligas que les planteo es el de la Escuela Nacional de Antropología y el de la UNESCO en el patrimonio inmaterial. En estas dos ligas pueden encontrar el archivo de la palabra con el documento eje que les comentaba al inicio, el de Tlaxiaco. Eso se lo comenté a Luis y a Lemos. El Tlaxiaco en la Sierra Mixteca es el primer archivo que trabajó la ENA y lo fue organizando y le sirvió de modelo para otros. También tiene otros tres, entre ellos uno sobre Tláhuac, que tiene que ver con la alegría, etcétera. Tiene varios archivos que ha ido trabajando. No es que seamos o queramos repetir lo que la ENA hizo, pero tenemos que aprender o dimensionar, más bien, dimensionar cómo lo podemos hacer nosotros. Ya me incluí, perdón por como Pedro por mi casa, pero cómo hacerlo y cómo dejar mejor que como lo recibimos. Y mejor porque eso es el compromiso, sin pervertir la información, pero además dándoles el acceso a otros. Hasta ahí termino mi participación. Esta presentación que no pude compartirles, no se pierden de nada, es solamente la información así, escueta. Y las ligas fundamentalmente son las que me gustaría que ustedes accedieran, que pudieran ustedes revisar por cuenta propia lo que yo les he comentado así en general. Y les pido por favor básicamente lo que hace la Escuela de Antropología en el archivo de la palabra,
van a encontrarse la maravilla, que es un poco lo que ustedes están construyendo. Y aparte, lo del patrimonio cultural y material que propone la UNESCO es a nivel internacional. Hubo un encuentro recién en Argentina, recién el año pasado, donde hay un par de publicaciones y acuerdos que permiten dimensionar la trascendencia de esto. La búsqueda de de patrocinios, si fuera el caso, la UNESCO misma puede patrocinar trabajo de esta naturaleza, pero hay que desarrollar el proyecto. La forma de vinculación con otras comunidades a nivel internacional que permitan compartir experiencias y compartir riqueza. Vaya, no estamos solos. Y sobre todo en este caso lo veo así, como los 12 pueblos recuperando su riqueza, su patrimonio, recuperan su identidad y la fortalecen. Esos son los 3 objetivos que me marco: el apoyar a los 12 pueblos, el que los 12 pueblos tengan un archivo que pueda vincularse internacional o nacionalmente, y que a partir de esto podamos pensar en una relación con la UNESCO. Pues gracias, hasta ahí. Estoy a sus órdenes. Héctor ya pudo entrar por fin, es un milagro. Adelante. Bien, buenas tardes a todos, y tardes porque llegué tarde. No sé quiénes son los que estamos presentes, además de Ramón y Alfonso. Luis Chávez. Somos nada más los 4. 5. ¿Quién más? Contigo. Cierto. Pues, ¿qué les pareció, Luis? ¿Qué te pareció, Alfonso? Bueno, a mí me parece algo muy bueno esto. La verdad es que me abre un mundo de posibilidades al material que yo estoy manejando, a lo que yo empíricamente a lo mejor inicié. Sé que pues algunos que ya tengan más metodologías también les va a servir, y que pues esto nos da una idea de cómo recatalogar o enriquecer el material que ya poseemos. Yo, como te digo, en mi afán de promover esto, como los demás supongo que también lo han hecho, y por tener acceso a tantas cosas, por la misma relación que he ido logrando en la comunidad, me aventé a hacer con Gaspar Ávila un mural donde pusiéramos la imagen representativa de cada pueblo de las parroquias, poner un código QR, que ese código QR nos relacione toda la información que vaya juntando cada quien en los pueblos a través de internet, para que de esa manera, con lo que nos comenta Ramón, pues quedaría súper todavía, porque ahora se enriquecería con una metodología más amplia y más detallada, más enriquecida, y pues esto a mí me parece fenomenal. Sí, yo así lo veo. Creo que nos abre horizontes donde debemos de andar, y que habíamos, pues que el desconocimiento no nos permitía vislumbrarlo, pero ahora me parece bien en la poca espacio que escuché a Ramón. No sé si lo grabaste, Alfonso. Desde luego que sí, tú sabes que yo eso es lo que hago siempre. Porque esto nos permite difundirlo con los 12 pueblos, dado que no están todos, y abrir una sesión en estos días en la tarde, sí, con ellos, y ver la posibilidad de darles a conocer este material y se entusiasmen. La verdad es que después de esto el entusiasmo crece. Sí, yo quisiera oír la opinión de Ariel también. También. Mira, qué bueno, profesor, que nos dices una cátedra ahorita
que nos has pasado una liga de una herramienta en la cual podemos nosotros conjuntar todas las ideas de los 12 pueblos, lo que cada uno de nosotros puede aportar. El archivo inimaginable que tiene Alfonso, que la verdad es un tesoro lo que tú tienes, Poncho. Qué bueno que lo vas a poder recatalogar ahí con esta herramienta que el profesor nos acaba de dar, nos acaba de dejar ahí contigo. Y es sumamente, pero impactante toda tu plática, profesor, que es totalmente enriquecedora para mí en lo personal, que pues no sabía que hubiera una herramienta de ese tipo, ¿no? Y que la UNESCO estuviera tan interesada en nosotros, en todo el país, que todos los rescates que quieren hacer y que podemos hacer aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo con los 12 pueblos, se pueda recopilar y lo que podamos enriquecer y transmitir a las nuevas generaciones, que son las que nos van a sustituir, y que tengan herramientas y conocimientos de lo que fue y de lo que era, de lo que ha sido nuestro municipio. Y ojalá que Tecama pueda tener 12 pueblos mágicos, que es lo que tratamos de hacer, 12 pueblos mágicos de Tecama. Ojalá, con toda la recopilación de datos que estamos proporcionando, ojalá y se pueda hacer. Gracias, profesor, porque nos diste una cátedra muy, pero muy interesante. Gracias. Adelante, Ariel. Sí, me parece excelente la información del profesor Ramón, sobre todo muy fundamental porque pues son las bases, yo creo que son las bases que tenemos que tener. Yo considero, sí, bueno, comentaba que es algo fundamental porque, bueno, de mi parte estoy haciendo este proyecto de forma empírica. Entonces yo creo que sí sienta las bases para poder hacer un buen trabajo, y a mí sí me gustaría que compartieran las ligas que comenta el profesor Ramón para poder leerlo, porque bueno, así de entrada, bueno, tengo muy mala memoria y no me voy a acordar de todo lo que dijo, pero bastante bien, bastante bien. Sí me interesan mucho las ligas para poder documentar un poquito más, tener literatura, y lo que comentaba el profesor Alfonso, de la situación del QR, de los códigos QR, me parece una idea excelente. Por ahí yo en algún tiempo observé en la Ciudad de México, en algunos monumentos históricos y ciertos lugares, que decía, había una especie de... había como algo electrónico donde preguntaban, ¿quieres saber qué pasó aquí? Y se escaneaba un código o algo, no recuerdo qué era exactamente, pero nos mandaba una liga externa en internet y nos explicaba completo qué era lo que había pasado ahí, el edificio, quién lo habitó, quién lo hizo, qué pasó, historia de eso. Entonces, a mí me parece una idea bastante buena, lo del código QR, porque ahí vamos a poder encontrar información completa y precisa, en base al proyecto que estamos emprendiendo ahorita, ¿no? Me parece una idea excelente. Pues definitivamente la participación poco a poco se va enriqueciendo, y ojalá Ariel nos logre entusiasmar a más pueblos y se pueda esto agregar. Sí, toda esa información va a ser producto del trabajo que realice cada pueblo, y Sí, podemos tener esa información. Lo que me parece interesante con la plática de Ramón es que ya le vemos sentido y más claridad al proyecto. así es. Y sobre todo, sabemos que puede ser real y muy cercano al trabajo si le echamos ganas todos, ¿no? Lo veo por ahí. Ojalá que
esta grabación podamos tener una reunión posterior con más elementos y recrearla, reproducirla. También me gustaría establecer algún horario, aunque ya lo había establecido Alfonso, de que cada mes nos podamos reunir y con Ramón y vaya de alguna manera guiándonos en los caminos que vamos tomando. No sé qué les parece. ¿Y qué te parece a ti, Ramón, sobre todo? Pues bueno, ya puse mi manita de que sí, pero déjenme decirles, en primer lugar, yo estoy para servirles. Gracias. Lo que puedo hacer es vincular su trabajo y le había comentado a Héctor, en la escuela donde estoy yo, la Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía, pertenezco a una academia y la academia tiene varios proyectos, entre ellos el de historia oral, historia de la palabra. Nosotros podemos trabajar con ustedes sin problemas y buscaríamos la manera en que algunos de nuestros estudiantes que desarrollen tesis, investigaciones, estancias, puedan trabajar en la tarea de la organización archivística, para que nos den permiso en el Instituto Politécnico, que la escuela pertenece al Poli. Hay que tener algo ya en marcha para que se inserten los estudiantes. Pero no se trata de aprovecharme yo de ustedes, sino de apoyarlos. En la medida en que se desarrolle el proyecto de los 12 pueblos y se consolide en esa medida, yo podría pedirles que permitan el trabajo de nuestros estudiantes. Y si ustedes así lo juzgan, pues va a ser magnífico para nosotros. Y creo que va a ayudar mucho al trabajo de los 12 pueblos, por una parte. Por la otra, fuera de este convenio institucional, le comentaba a Alfonso recién al inicio de la sesión que platicaba con un compañero, es el doctor Zambrano. Él vive en Tizayuca y ha trabajado en Tizayuca y está muy relacionado con la Autónoma de Hidalgo. También fue avecindado de Tecámac, por cierto. Bueno, Tizayuca y Tecámac son como cruzar la calle, ¿no? Y es compañero mío de la academia y del instituto. Él es archivista, bibliotecario y otras lindezas. Es doctor en no sé qué cosa de política, historia y eso. Zambrano me dice que sí, que con mucho gusto, que él daría una plática cuando ustedes lo consideren conveniente, porque como archivista, él conoce mejor esto que yo les esbocé tan rudamente: fondo, sección y serie documental, los procesos que están asociados a esto, y los instrumentos de organización, descripción y consulta que se desarrollan para que justamente, no importa el formato del archivo, electrónico, videográfico, soporte papel, sin importar la forma en que esté el archivo, los instrumentos de organización, descripción y consulta permitan la recuperación de la información. Pero esto ya es un trabajo técnico que se hace de acuerdo al proceso del propio archivo. El acervo que tiene el maestro Lemus, esa gran cantidad de grabaciones que ha sido compartiendo de pronto, hay que hacerle un análisis para saber cómo organizarlo en función de el fondo documental, las secciones y las series. Y esta no se hace desmembrando el acervo que tiene Lemus, sino describiéndolo y organizándolo para que se pueda recuperar a través de los instrumentos. Entonces, este es un proceso técnico que requiere un trabajo profesional, especializado. Lo que sí estoy seguro de que se puede ofrecer
la asesoría y el apoyo a partir de los compañeros profesores. Y el otro, el institucional, ya sería en el momento en que se pudiera gestionar. Pero independientemente de eso, pues estamos para servirles. Muchas gracias. Por lo que decía Héctor, que pues cada mes, como para qué. Yo me reúno con mucho gusto y si ustedes me piden que revise tal cosa en un mes la reviso y se las ofrezco. Es decir, las reuniones, mi querido Héctor, creo que deben de tener un sentido o de planteamiento, qué vamos a hacer, o de revisión, qué hemos hecho. Y eso le da un sentido a la reunión. Planteamiento, qué vamos a hacer y qué necesitamos, buscamos la información. Revisión, qué hemos hecho, lo hemos logrado, no hemos logrado, qué vamos a hacer frente a esto. Son el sentido que les veo a las reuniones. Y de lo contrario, pues nos reunimos a tomar el café, lo cual no me disgusta, pero y yo creo que todo el mundo anda ocupado en tantas cosas que el café y otra más, ¿no? Entonces, es mi propuesta, con mucho gusto, solamente me dicen para qué y ahí estoy. Claro que sí, ¿Vale? yo creo que sí, en principio sería para plantearte los avances que vamos teniendo, que lo vayas analizando y nos indiques si vamos en camino correcto o qué nos falta para completar esa idea o qué nos está sobrando. Ahorita lo que queremos es ir sumando ideas, participaciones, que le vayan dando mayor punto de apoyo al trabajo y aunque sea lento, vaya caminando. El que tengamos el compromiso de vernos cada mes nos va a permitir de alguna manera ir presionando a cada uno de los participantes en el trabajo, no dejarlo a la distancia sin medir tiempos. Esa sería en un principio la idea. Y a medida que vayamos avanzando, yo creo que sí va a haber otro tipo de planteamientos y otras circunstancias. Pero hoy, aunque llegué tarde, me pareció muy rica la reunión, ¿sí? En principio no soy nadie para dejarles tarea, pero sí les pediría que revisaran las ligas que les estoy recomendando y en particular el de la UNESCO, con estos arbolitos conceptuales que les comenté. Y yo creo que eso nos va a dar a cada uno de nosotros ideas de Claro. todo este patrimonio que tenemos en las comunidades y cómo lo podemos ir ordenando y relacionando. Si esto lo tenemos y como un estímulo para nuestra reflexión, nos va a permitir pensar en estos fondos, secciones y series, que es cómo lo podríamos ordenar nuestro patrimonio. No es una tarea, sino una petición de reflexión que ya el arquitecto Ariel la había planteado y con muchísimo gusto se los dejo para que lo podamos compartir. Si en un mes, fíjense, como lo plantea Héctor, me vuelven a invitar, ya tendremos un punto en común, ¿no? ¿Qué revisamos, qué encontramos, cómo lo hicimos, qué se me ocurrió? De todo eso que cada uno de ustedes sabe y que ha ido recuperando a lo largo de toda su experiencia en las comunidades. Hasta ahí queda mi sugerencia. Y perdón, tengo que cortar en breve, no sé cómo anden ustedes de tiempo. Yo voy a otra reunión. Pues te agradecemos mucho, Ramón, y nosotros lo platicaremos y nos estamos comunicando. Muchas gracias. Al contrario, cuídense mucho. Un gusto. Gracias. Suerte. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Me voy. Bien, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.